Hoy en día los consejeros, y esto ya es público, pues es motivo de un reparto entre los partidos dominantes. Cada partido se reparte un consejero, y esto da lugar a lo que está sucediendo hoy en el Instituto Federal Electoral. En primer lugar, que los propios consejeros estén confrontados entre ellos, que no haya unidad del Consejo en las decisiones fundamentales, y que cada uno tenga o esté por lo menos bajo la sospecha de servir a los intereses de algún partido político. Ahora, Luis, tú como presidente de Convergencia, como senador de la República, ¿quién gana y quién pierde con este voto en blanco? Bueno, pues esto es lo que hay que explicarle a la sociedad, que un voto en blanco es un cheque en blanco a favor de los partidos dominantes. Esto es, los partidos que tienen capacidad para movilizar el voto el día de la jornada electoral. Para los que pueden llevar un momento dado a acarrear el voto. Así es. Y comprar el voto y llevar a la gente a votar. Es correcto. A ellos les conviene que la gente no salga a votar. Y además lo hemos vivido en procesos electorales intermedios en los estados. Muchas veces el clima, por ejemplo, de las campañas negras, lo siembran a propósito estos partidos para enrarecer el ambiente e inhibir la participación del ciudadano. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene que el ciudadano no vaya a votar. Entonces, explicarle a la sociedad que un voto que se anula es mentira, que no es un voto a favor de alguien, es un voto a favor de que sigan los partidos dominantes distribuyéndose el control en las cámaras, que son desde luego pues determinantes en decisiones muy importantes para la sociedad. Tú fuiste representante en el IFE del 2006, en esa elección tan histórica, estuvo tan cerrada entre López Obrador y Calderón. ¿Qué hay que hacer para modificar legalmente el IFE para las próximas elecciones de 2012? Esto es imposible, y ahorita estamos de cara a 15 días de las elecciones. ¿Qué habría que hacer para ajustar este órgano electoral que realmente le sirva a la democracia y no sea un obstáculo de la democracia? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es una nueva reforma electoral. Además, creo que lo está pidiendo la ciudadanía. Son parte de los argumentos que manejan algunos de los intelectuales y algunos de los promotores. Lo primero es que tiene que ser una reforma a favor del ciudadano y no de los partidos políticos. Por ejemplo, nosotros defendimos mucho la idea de que hubiera candidatos ciudadanos. No puede ser que los partidos políticos ejerzamos el monopolio del acceso a los cargos de elección popular. El tema, por ejemplo, de la participación ciudadana debe de estar también presente en la nueva forma de elegir a los integrantes del Consejo General. Volver a ciudadanizar. A ciudadanizar, que no sea una determinación de los grupos parlamentarios o de los partidos políticos en el Congreso, que haya una lista de ciudadanos que se inscriba y que sean seleccionados por insaculación para que mantengan independencia. Vamos a un corte, estamos hablando con el senador Luis Maldonado, presidente de Convergencia. No se vaya, volvemos en un segundo. Después de un corte regresamos con lo más completo de lo que soportamos. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Yo soy Carlos Salomón y esto es Agenda de la Semana. Estamos hablando con el senador Luis Maldonado, presidente de Convergencia. Y antes de continuar esta importante plática con el senador Maldonado, quisiera reiterarle los teléfonos de México gratis, el 01800-800-0970, el 01800-800-0103, y si usted nos está viendo o escuchando en Estados Unidos, el 1866-850-1632, nuestro correo electrónico agendalasemana@comunicacion-mediointegral.com.mx, y por toda la cadena de cable y Dish Latino, donde usted puede ver Telefórmula. No se olvide Agenda de la Semana, un programa que trata los temas que a usted le interesan, y estamos hablando exactamente con el senador Luis Maldonado, senador y presidente de Convergencia. ¿Qué sería, en síntesis, Luis, lo vital que había que modificar el IFE para que no sea el obstáculo de la democracia y sea el facilitador de la democracia en México? Decíamos, una nueva forma de seleccionar y de integrar al propio Consejo para que tenga un auténtico origen ciudadano. ¿Qué otra cosa debe ocurrir? Pues que la reforma electoral sea una reforma precisa, clara, para no dejar lugar a que los consejeros tengan que estar haciendo interpretaciones a través de reglamentos o de resoluciones que pueden ser muy debatibles
en el momento ya de los procesos electorales. Pero ¿cómo volver a ser ciudadano el IFE? Porque cuando estaba Waldenberg, Sí. el IFE era un órgano independiente del presidente, independiente de la Cámara de Diputados. Yo soy un IFE donde cada representante obedece a un partido, a un líder político. Proponía yo que una forma es que en lugar de que sean los grupos mayoritarios en el Congreso los que definan quiénes son los consejeros, que existe una convocatoria a organizaciones ciudadanas para hacer una lista que responda a méritos y a perfiles adecuados y que estos sean seleccionados por insaculación, de tal forma que ahí no tengan que ver los partidos políticos y sus intereses y después quieran cobrarles a los propios consejeros la factura, orientándolos a perder su independencia y su imparcialidad. Esto evitaría, senador, que la gente le dé la espalda a la política como está ocurriendo ahorita, que vea a los políticos y que juzgue a los diputados, califique a los diputados y a los senadores del Congreso como algo extraño a la vida cotidiana del mexicano. Hablo del obrero, hablo del campesino, hablo del migrante que lo está viendo en Estados Unidos ahorita. Esa gente vive el día a día sus problemas de sus bolsillos, el desempleo, la inflación, los problemas y las tragedias que se viven en México, como el caso de la guardería, que luego hablaremos más adelante en Sonora. ¿Eso evitaría que la gente le dé la espalda a la política? No, habría que hacer muchas otras reformas. Dentro de ellas, por ejemplo, nosotros estamos hablando de la revocación del mandato. Es justo y es ¿El correcto. mandato de los diputados, de los senadores y del presidente de la República? Es correcto, de todos los servidores. ¿Cómo revocarías el mandato? Elección. Obviamente tiene que existir un mecanismo a través de la propia consulta a la sociedad. Un plebiscito. Un plebiscito para que en un momento dado se determine si debe continuar o no debe continuar, sobre todo un representante popular que está fallando. O sea, la reforma Convergencia implicaría un plebiscito para revocar mandatos del presidente de la República Desde luego. hasta abajo. Desde luego. Eso es muy importante porque mientras ¿Existe en algún no país exista, este instrumento desde político? luego en muchos países del mundo, en muchas democracias. cuáles? Bueno, pues en los países incluso europeos, en buena parte de ellos existe el mecanismo de la revocación. ¿Y quién del convoca? mandato. Bueno, convoca precisamente un porcentaje importante de ciudadanos que en un momento dado establecen dónde hay fallas y dónde está faltando al cumplimiento de su deber el servidor público, y esto da lugar a que se convoque a un plebiscito, sobre todo a la mitad del mandato. Déjame un poco cambiar de Sí. tema, senador y presidente de Convergencia. Hay una figura en Convergencia muy importante y que la audiencia me imagino quiere saber, ¿no? Andrés Manuel estuvo a punto de ganar las elecciones en el 2006, 250,000 votos fueron la diferencia, ¿no? Pero Andrés Manuel se ha convertido en la principal figura de Convergencia, a los comerciales, etcétera. Pero también promueve el PT y promueve al PRD en el DF. ¿Qué pasa con Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que es una gente, ahora sí es el líder moral de la izquierda mexicana, pero no te genera esa confusión para el electorado que vote por Convergencia en el resto del país, pero no en el DF? ¿Qué pasa con esa relación entre Andrés Manuel y Convergencia? Bueno, lo que aquí ha sido muy claro, y hay que decirlo, Andrés Manuel es un activo político y social efectivamente para las fuerzas progresistas de izquierda, y aquí lo que ha sido en la práctica muy claro en la convocatoria al voto de parte de Andrés Manuel es que le está correspondiendo a quienes lo han acompañado y a lo largo de su propio movimiento desde el 2006. Y antes. Y antes inclusive. Después en la defensa del corresponde petróleo. al acompañamiento. Así es. En la defensa del petróleo y ahora en la defensa de la economía, que es el movimiento, el tema del movimiento que él encabeza. ¿Qué pasa en el Distrito Federal? Bueno, que en el Distrito Federal muchos de los participantes dentro del perredismo, vinculado más bien hacia la corriente de Encinas, pues lo ha acompañado en esa tarea y por eso quiere ser respetuoso de la participación del propio